Buenas noches, es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Vamos a estar leyendo sus comentarios, leyendo sus aportes a esta discusión, a este análisis de hoy a través de todas nuestras plataformas digitales. Por eso los invitamos a partir de este momento a que se conecten y estén activos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, de X y todas nuestras plataformas digitales. Hoy vamos a hablar, a continuar con este análisis de la semana alrededor del aterrizaje de Diego Alejandro Guevara en el Ministerio de Hacienda, en la cabeza de la cartera, en medio de una gran turbulencia generada precisamente porque la salida de su jefe, el ministro Bonilla, se da por señalamientos muy graves que quedaron al descubierto con la revelación de la unidad investigativa de Noticias Caracol, que tienen que ver con el escándalo de corrupción de gestión del riesgo. Y llega este hombre de 39 años que, dicen los conocedores de la materia, tiene una amplia experiencia en el mundo económico, es doctor en economía, conoce bien las finanzas del Estado. Llega entonces a capotear este barco en medio de esta tormenta y tiene no solo que entonces mermar estos señalamientos muy graves contra el ministro de Hacienda, el saliente ministro, sino también llega en un momento crítico de estabilidad fiscal para el país. Tiene que restablecer la confianza, restablecer la credibilidad en las cuentas fiscales y maniobrar, darle manejo a las relaciones con el Congreso, que también están en un momento espinoso por cuenta de todo lo que sucedió con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Para esto saludo a esta hora a María Margarita Zuleta, es directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, la PACA. Zuleta, como siempre, un gusto. PACA, bienvenida a Sala de Prensa. Muchísimas gracias por la invitación, María Camila. Bueno, María Margarita, con usted no habíamos podido hablar esta semana de esta tormenta política y judicial. Por favor, su resumen, su impresión sobre lo que está pasando en el gobierno y pues la salida del ministro Bonilla después de esta revelación, esta investigación muy minuciosa de Ricardo Calderón aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias, María Camila. Yo creo que era muy difícil para el ministro Bonilla seguir de ministro de Hacienda defendiéndose desde la cartera de Hacienda. Yo creo que eso era muy difícil para él personalmente. Creo que también era muy costoso para el gobierno nacional. Sin embargo, la forma como le pidieron la renuncia es una forma un poco estrambótica, por decirlo de alguna manera. Ese mensaje en las redes sociales es un mensaje que creo que él no se merecía. Él se merecía una conversación privada, acompañó al presidente durante la alcaldía, lo acompañó durante un buen tiempo aquí en el gobierno nacional. Yo creo que él se merecía una conversación privada y por favor, presente su carta de renuncia. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo que hace muchísimo ruido, que es el hecho de que él haya presentado esa denuncia que recibió en relación con uno de los hijos del presidente y con el presidente de Ecopetrol. Pensar que eso ocurre antes de que le pidan a él la renuncia hace que haya muchísimo más ruido del que debería haber en un momento como esto. Entendiendo además que todos necesitamos que los compradores de bonos, la banca multilateral, todos los acreedores de Colombia vean en el Ministerio de Hacienda y en el ministro de Hacienda una figura sólida y creíble. Entonces eso naturalmente no ayuda al contexto. Pero María Margarita, ¿a usted qué le dice el tema de la nueva denuncia que mencionó contra Ricardo Roa y uno de los hijos, el hijo adoptivo del presidente? ¿Le muestra división con el presidente o qué le dice a usted que Bonilla se haya aventurado a hacer eso días antes de que estallara el escándalo? Lo que ocurre es que cuando un funcionario público conoce de una denuncia, debe ponerla en conocimiento de las autoridades. Ese es un deber. Vamos, él ahí no tiene margen de maniobra, él tiene que hacerlo, él estaba obligado a hacerlo. Pero además dice que el presidente conocía esta situación. Sí. Lo que nos hace pensar que la información estaba, él tomó la decisión de acuerdo con lo que le pide la normativa colombiana, y eso es lo que a mi manera de ver genera un poquito de ruido, porque digamos una persona que ha trabajado con el presidente en el distrito, luego en la presidencia, que lo ha acompañado, que ha sido un escudero fiel, pues se merece una llamada de teléfono y no una solicitud de renuncia en las redes sociales.
una llamada de teléfono y posiblemente una reunión, y no redes sociales. Bueno, Paca, vamos a ver qué piensa de esto nuestro siguiente invitado, nuestro otro invitado en el panel de esta noche, que es Pedro Medellín, economista y académico también de aquí de la casa. Pedro, como siempre, un gusto. Hola María Camila, y qué gusto ver a Paca, que no la he visto hacía rato. Yo le Ah, dije lo mismo, es un gusto tenerla aquí nuevamente. Mire que la PAC acaba de decir, Pedro, que ella cree que el ministro Bonilla, a pesar del escándalo, no merecía esa salida así, ese pedido de renuncia de esa forma tan estrambótica. Y sabe que yo coincido con el tema de estrambótico por ese trino del presidente de más de 3.800 caracteres, donde en medio de toda esa lectura, incluso filosófica, uno termina leyendo la frasecita, espero su renuncia. ¿Usted coincide con que esa no era la manera? no, no era la manera y además esta mañana nos enteramos que el ministro ya le había presentado renuncia al presidente y si, lo que correspondía es que el presidente le aceptara la renuncia, pero no en una cosa un poco populista, un poco, ¿no? Diciendo, le entrego la cabeza. Estoy escuchando otra cosa ahí, perdón. Ya vamos a revisar para que Pedro no tenga el retorno de otro audio. Entró un audio del noticiero. Ya Ya. estamos revisando, ¿ya? Listo, continúe, Pedro, por favor. Bueno, vale. No, no, entonces lo que correspondía era realmente que si el funcionario presentó renuncia, el jefe, que era el presidente, aceptara la renuncia, pero no un acto un poco exagerado de una gran reflexión, una gran discusión sobre los problemas de corrupción, sobre los cupos indicativos y después decirle al ministro que es que le pide la renuncia como si el ministro estuviese aferrado al cargo. Yo pensé que en realidad el ministro estaba aferrado al cargo, pero nos enteramos después que el ministro le ha presentado el martes pasado la renuncia al presidente y en ese sentido me parece que no ha sido ni correcto ni leal con su funcionario, el presidente. Y es que yo le quería sumar eso que dice Pedro, porque mire que el ministro Bonilla dijo que sí se había hablado la noche anterior cuando iban camino a San Andrés. Entonces, eso se suma a un tema de formas, es decir, incluso lo habían confirmado y el presidente sale y le pide la renuncia de esta manera en vez de decir después de conversarlo, después de llegar a un acuerdo, él deja el cargo para que responda ante la justicia. Entonces agreguémosle ese punto de que, Paca, sí se había hablado. Es que las formas son muy importantes. Las formas en la vida son importantes, pero sobre todo estamos hablando del ministro de Hacienda de Colombia. Estamos hablando de esa figura que nos da respaldo internacional para conseguir crédito, para que la gente tenga confianza de pagar impuestos. Vamos, es una figura muy, muy importante que nos tiene que generar confianza. En primer término, como le decía, a mí no me parece que haya sido generoso de parte del presidente ese tratamiento. Vamos, este señor ha sido un escudero, se merecía una llamada, se merecía una forma distinta. Es decir, o se merecía decir, de acuerdo con lo que convinimos con el ministro Bonilla, él presentó renuncia para defenderse de esta circunstancia por fuera del gobierno. Pero no esta cosa rocambolesca con citas de... yo creo que eso no le hace un favor. Pero adicionalmente, yo creo que daña la confianza en el Ministerio de Hacienda en términos generales. Nosotros necesitamos que quienes compran bonos del Tesoro colombiano, quienes nos prestan plata, quienes pagamos impuestos, tengamos confianza en el Ministerio de Hacienda y en quién maneja el Ministerio de Hacienda. Y yo creo que esa no es una forma decorosa de tratar a una figura como un ministro de Hacienda. Esa es como mi primera angustia. Pero si además insistimos en lo que decía Pedro, el señor ya había presentado la renuncia, pues diga, de acuerdo con lo que convinimos. Pero es que esto, yo creo que hace más ruido y hace más daño a la generación de confianza que haber simplemente dicho, este señor se va a defender y voy a nombrar a un buen economista que está ahí desde que era ministro, el ministro Ocampo. Creo que eso hubiera sido mucho más sano, más transparente y de mejores maneras con el ministro Bonilla.
el decoro y la importancia de guardar las formas. Pedro, ¿usted quiere decir algo? Lo escucho. No, eso me parece lo que plantea Paca en términos de el valor simbólico, la necesidad de la estabilidad y la importancia institucional de un ministro de Hacienda es un tema muy importante, es relevante, no es cualquier ministro, es el responsable de las finanzas, es el responsable de la estabilidad macroeconómica del país también. Y hay un tema que es complejo, que estamos en un contexto en el cual las calificadoras de riesgo están muy encima de las decisiones del gobierno, están muy pendientes de cuáles son las reformas que se están planteando, porque las calificadoras están en términos de llevarnos casi al nivel de bonos basura, de dinero basura, que en el nivel más bajo de la calificación. Entonces, si el presidente hace lo que hace con el ministerio, con el ministro de Hacienda, que es el responsable de las finanzas, pues no deja bien parado ni en la economía, ni al ministro, ni la institucionalidad. Y en cambio el presidente se da un champú de intelectualidad y de tal, y después le agradece a su ministro, tal, pero que él le pide que renuncie, eso no es correcto, no es correcto y no es leal con sus funcionarios, eso no está bien. Pedro, usted menciona un tema clave y usted que conoce mucho estos temas económicos, quiero que me ayude, que nos ayude a explicarle a los usuarios que tenemos hasta ahora conectados por qué es tan importante la figura del ministro de Hacienda para el tema de la estabilidad de la nación, para dar confianza a los inversionistas. Usted mencionaba el tema de las calificadoras de riesgo, pero expliquémosle a la gente por qué esa figura, esa dignidad resulta siendo una de las más importantes, si no la más importante del gabinete. En este momento estamos viviendo una situación fiscal de muchísima complejidad. Y la situación fiscal de muchísima complejidad tiene dos dimensiones graves. La primera, estamos teniendo un problema de caja como muy pocas veces en la historia había tenido, y es que como han caído los recaudos por parte del Ministerio de Hacienda, como la economía está frenándose, como están pasando muchas cosas, entonces el dinero que tiene que haber en caja para hacer los pagos, para cumplir con las obligaciones, no está alcanzando los niveles que tiene. En el mes de octubre, noviembre, bajamos de 28 billones a tener 12 billones en noviembre en caja. Y si eso es lo que tengo para cubrir lo que tenemos que pagar de salarios, de compromisos, contratos y cosas, pues vamos a tener un problema serio y estamos teniendo un problema serio. Segundo, el ministro saliente estaba en la tarea de terminar un ajuste por 28 billones de pesos que estaba en la mitad de la tarea. No la ha terminado. Por fortuna, pues queda Guevara, pero ese no es un mensaje que los mercados internacionales interpreten. Si Colombia está tratando de hacer un ajuste que tiene que hacer, porque tenemos un hueco fiscal más o menos de 40 billones de pesos, el gobierno ha hecho un ajuste, estaba avanzando un ajuste de 28 billones, pues esa tarea, hacer ese cambio de esa manera y sacando al ministro o anunciando la salida del ministro de esa manera, da una señal al mercado muy preocupante. Y lo tercero es que está en la discusión en el Congreso del proyecto de reforma tributaria por ley de financiamiento, con la cual el gobierno está buscando cubrir unos huecos grandes que tiene dentro de las finanzas públicas. Entonces tiene esos tres temas: el tema de la déficit de caja, el tema de la reducción o el cierre del ajuste que tiene que hacer de 28 billones y la discusión sobre la ley de financiamiento. Pues, si la señal que dan en este momento es una señal de que saca al ministro, pues la señal no es una señal buena para los mercados ni para los inversionistas. Hablemos ahora, partiendo de eso, Paca, ¿qué mensaje envía que ahora Diego Alejandro Guevara esté a la cabeza del ministerio? Él, entre otras cosas, ha estado
digamos, en temas de continuidad ahí permanentemente, desde el 2022, desde el ministro José Antonio Campo, que lo conoció en el empalme, y es un hombre que maneja, digamos, esa relación con el Congreso, ha estado en todas las relaciones, en las reuniones de ponentes para la tributaria y para los diferentes proyectos de índole económica. ¿Qué mensaje envía el aterrizaje allí de Diego Alejandro Guevara? María Camila, no es un aterrizaje, porque él estaba ahí. Aterrizaje es si viene Pues alguien de otro lado y aparece ahí. Yo creo que ahí sí. hay un mensaje de continuidad que es importante. Okay. Pero además él es un economista que en el mundo de los economistas es una persona a la que la gente respeta. Y yo creo que eso es importante y eso genera confianza. Y yo creo que ese es un punto que es importante. Pensar que él viene trabajando y sabe qué es lo que se está haciendo, en qué momento están las negociaciones del gobierno nacional con el Congreso, qué pasa en las negociaciones de Colombia con la banca multilateral, cuáles son las conversaciones con las calificadores de riesgo, en qué están en las emisiones de bonos. Yo creo que él tiene ese conocimiento y eso es importante y eso le da continuidad. Y yo creo que ese es un mensaje positivo. Y eso es mejor que lo que vimos antes. Yo creo que ese es un mensaje positivo para la continuidad digamos, de las relaciones económicas y del ambiente macroeconómico de Colombia. El tema de la edad, Pedro, influirá en el tema de asumir la cabeza del Ministerio de Hacienda, esta cartera en la que uno, qué pena se lo digo así, siempre ve personas mayores, pues uno hace el recuento y los ministros de Hacienda siempre son como más maduros. No, yo creo que Diego tiene una ventaja. Diego tiene la ventaja de que, primero, es una cosa interesantísima. Diego es ingeniero. Sí, de la Nacional. Es ingeniero de la Nacional, tiene magíster en ciencias, en política económica, la maestría y el doctorado en ciencias económicas. Es una persona que desde muy joven ha estado metido en esas discusiones. La comunidad académica lo conoce, la comunidad de economistas colombianos lo conoce a él. No es un recién llegado y eso es un tema importante. Ha estado con José Antonio Campo, que generó un respeto grande, y detrás de Ricardo Bonilla siempre estuvo eh, eh, Diego Guevara. Hay una cosa interesantísima. El equipo que tienen hacia abajo es un equipo bueno. Hay una viceministra que es fantástica que se llama Juanita Villaveses. Juanita Villaveses era la decana de Ciencias Económicas de la Nacional y se va a trabajar como viceministra y eran los dos viceministros, Diego y Juanita, los dos muy competentes y creo que Juanita va a tener un papel también muy importante y son personas reconocidas en la academia, reconocidas por los agentes internacionales y en ese sentido entonces me parece que no hay demasiada preocupación ni por la edad, ni por el conocimiento, ni por la experiencia. Me parece que ese es un punto que es importante. Bueno, pero entonces ahí hay que analizar otro punto, Paca, y es que ese nunca ha sido un cuestionamiento frente a esta cartera en este gobierno, porque Ricardo Bonilla también es un hombre sumamente técnico. Hay muchos que se declaran sorprendidos de que esté inmerso en este escándalo, siendo cuestionado. Veo que la Paca coincide con el tema de la experiencia, la experticia y la idoneidad del ministro Guevara, incluso también de Juanita Villaveses, pero incluso en Guevara hemos visto un tema similar al de Bonilla y es la lealtad con el presidente. Y ese es el punto. El ministro Guevara ha dicho ante el Congreso que el presupuesto no está desfinanciado, que tiene que ser por 523 billones y que si es necesario lo cortan después, como pasó este año. Entonces, Paca, parece que va en la misma línea de defender cosas un poco indefendibles a nivel económico. A nosotros no se nos puede olvidar que el ministro está ejerciendo un cargo político, obviamente con un bagaje técnico importante, pero está en el marco de un gobierno que tiene una posición política. Entonces, los ministros están ahí para respaldar la propuesta política del presidente.
La gente puede querer o no querer la propuesta política del presidente, pero lo cierto es que el presidente ganó las elecciones y designó a esas personas que tienen una formación y que tienen una tradición académica y técnica importante y que son aceptados académicamente. Y ellos tienen que defender la posición del gobierno, o si no, no hubieran aceptado ser ni viceministros ni ministros ahora. Entonces, en este momento estamos en una dificultad, como decía Pedro, hay un problema de financiación grande y lo que tiene que hacer el ministro es lograr que las finanzas, que la caja cuadre, que los ingresos cuadren con el presupuesto de gasto. Y para eso tiene que mirar cómo se financia, ya sea digamos, ahí hay una decisión de carácter político que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo cierto es que él hace parte de un gobierno que lo quiere hacer de esa manera. Entonces tiene que actuar en consecuencia. Entonces, por eso tiene que mirar si sigue con la ley de financiamiento, qué oportunidades tiene, parece que no tenemos más espacio de deuda. Entonces, esa puja, él tiene que manejar esa puja. Y si después tiene que hacer un recorte de gasto, que hoy oía yo en Blue por la mañana, que es la recomendación que hace José Antonio Campo, pues tendrá él que liderarlo y hacer un recorte de gasto. Pero a él le toca hacer eso de acuerdo con las instrucciones y los intereses que manifiesta el presidente de la República, porque él es el ministro de Hacienda de ese presidente. Pedro, ¿usted coincide con la PACA? Porque qué tan es una delgada línea en un cargo tan técnico. Uno ve, digamos, que José Antonio Campo en el tema de la imposibilidad o la inviabilidad económica de la reforma a la salud, que no tenía concepto fiscal, él se paró firme y eso es lo que produce su salida. Entonces, ¿cómo no cruzar esa delgada línea entre seguir lo que dice la PACA, una línea ideológica y política, y pues ser responsable con las finanzas del Estado en temas como el presupuesto? Sí, hay que considerar que ese presupuesto se armó el presupuesto que viene de ese pasado viene armado con José Antonio, que hizo el supuesto basado en el cálculo que Mr. Taxes hizo, que era la estrella del gobierno, hizo en la DIAN diciendo que el gobierno iba a entrar o tener 12 billones de pesos producto de los litigios con los empresarios, con las cosas que estaban en litigio, y que eso eran 12 billones, y lo metieron. Como ministro hay que tener el discurso político del presidente. No puede salir uno como ministro a ir en contravía de la propuesta del gobierno y la dificultad grande que va a tener Diego Alejandro Guevara no es en los anuncios públicos, sino es en la pelea interna de qué es lo que va a recortar a quién. Y ese punto sí es importante. Y ese punto es importante en términos de qué capacidad tiene él de negociar en el Congreso, qué impuestos son negociables, qué ingresos son negociables y qué ingresos no son negociables en la reforma tributaria. Entonces ahí necesita una discusión hacia adentro, pues una discusión con los congresistas, igual una discusión interna con el gobierno de a quién le hace los recortes y a quién no. Entonces el peso político, el peso institucional lo tiene que mostrar es hacia adentro más que hacia afuera. Hacia afuera es el personaje que conduce, que debe dar seguridad, estabilidad y confianza a los mercados y a los agentes diciendo aquí tenemos controlado y los 523 son los 523, si hay que hacer unos ajustes se hacen al fondo. Entonces el tema era complicado y es complicado, pero el carácter se va a ver hacia adentro si realmente el personaje tiene la talla para decirle a sus compañeros de gabinete, no, eso no es posible. Paca muchas veces le dijo a la gente de Colombia compra eficiente, no, así no, porque era un tema estratégico, pero eso es un tema de carácter, ¿o no, Paca? Claro, PACA. claro que sí. Muchas Pero veces le además dijo es que a mucha gente. sí, sí, es que a veces hay que hacerlo, pero lo que no puede hacer un ministro es decir eso en público, ¿no? Porque va a Claro. mostrar una fractura dentro del gobierno, lo que no nos va a hacer bien al país. Es decir, si se ve una fractura entre el presidente y el ministro de Hacienda, eso lo lee el mercado, lo lee todo el mundo y eso no es positivo. Entonces, lo que tiene que hacer este ministro es pulso político internamente y hacer la tarea que tenga que hacer de recortes.
Hablemos en ese sentido de cómo debe mostrar de qué está hecho Guevara. Otro bollo que tiene, que es la reforma tributaria, que está sin ambiente. No la anunciaron hoy para que se debata el lunes porque no hay ponencia en medio de este panorama tan difícil. ¿Ustedes creen que con con todo lo que está pasando, con esta turbulencia, con la llegada de Guevara, se puede de pronto oxigenar el tema de la reforma o eso ya es inviable, Pedro? Yo lo veo con mucha dificultad por dos razones. Primero, vamos a empezar un año electoral Claro. y ningún congresista está dispuesto a ir a quemarse diciendo que le digan: usted es uno de los responsables de la reforma fiscal y usted nos está poniendo más impuestos y usted, etcétera. Entonces no veo mucho ambiente en el Congreso. ¿Le van a aprobar unas cosas al presidente? Sí, le van a aprobar. No es una reforma que se va a caer, pero va a salir muy recortada. Y muy recortada no en los términos que el gobierno necesita, sino en términos de la señal de que sí le van a aprobar una plática que él necesita, unos cupos de endeudamiento, unos espacios, unos márgenes de maniobra que le van a permitir tener un poquito de aire, pero lo que el presidente está esperando no lo va a lograr, no lo va a lograr. Y ese es el punto serio. El gobierno hizo una cosa que era muy importante y fue lograr sacar una reforma que la gente al principio y en general los economistas han sido muy críticos, pero la reforma va a ser muy interesante porque con el aumento de las partidas a los departamentos y a los municipios, lo que está haciendo es poner en evidencia el gobierno una cosa que no la habíamos visto. Hay una porción del gasto que es muy rígida, que es inflexible, que se nos puede tocar. Pero es que resulta que el gobierno nacional tiene unas partidas por 15 billones de pesos al año, con las cuales hace cositas en los territorios de los territorios. Entonces, hace un parque, hace unas vías, un programa para niños, etcétera. ¿Eso Sí. qué es? Esa es la plata de la mermelada, esa es la plata de la política. Y lo que hizo esa reforma fue de poner en evidencia esa plata y decir: hay que hacer una reforma en las transferencias, en las competencias. El gobierno nacional no puede seguir haciendo obras con recursos de los municipios, obras en los municipios, porque como diciendo con el argumento de que es que los municipios son incapaces o que le van a robar la plata, cuando a nivel nacional es lo que está pasando. La plata de Sí. centros poblados, la plata de la Unión, de la Unidad de Gestión del Riesgo, etcétera, es una plata de gestión en los territorios que la nueva ley le va a resolver, y ese es un tema que va a ser interesante verlo cómo se va a pasar. Vaca, se nos está acabando el tiempo, pero entonces su teoría sobre la reforma tributaria, ¿cuál es? Pedro dice que sí le sale, pero macheteada, sin toda la aspiración del gobierno, pero digamos la presidenta de la Comisión Cuarta, que es la senadora Angélica Lozano, dice que definitivamente no va a haber tributaria por lo que Pedro mencionaba, porque los congresistas no se quieren dar el lujo de aprobar impuestos en este año preelectoral. ¿Usted qué cree que va a pasar con esta reforma, con ya la llegada de Diego Alejandro Guevara a la cabeza del ministerio? También hay un problema de tiempos, ¿no? Hoy es 5 de diciembre. Pero recordemos que Y las ya, tributarias se han aprobado en 4 días, ¿no? A esas les ponen en el acelerador pero nos queda una semana. Nos y queda va a haber una semana extras. antes de que la gente empiece a cantar villancicos, ¿cierto? Sí. Y entonces aquí hay, además de el escándalo alrededor pues el escándalo en donde se vio envuelto el ministro Bonilla, la renuncia del ministro Bonilla, el nombramiento del nuevo ministro. Todo eso además ensucia el ambiente. Entonces, fuera de que no hay, estamos en un momento difícil políticamente y difícil para los senadores y representantes. Hay unas dificultades. Entonces, si pasa, así sea macheteada, como dice Pedro, creo que sería un final muy bueno para el gobierno, porque lo que uno oye es que ni siquiera hay ambiente. Sí, e imagínese ese regalito de Navidad para los colombianos, nuevos impuestos. De hecho, los congresistas dicen, Pedro, ya para cerrar la emisión de hoy, que ya armaron bloques y por lo menos en la Comisión Tercera de Senado y en la Cuarta, ya hay por lo menos 11 congresistas en cada una que la van a negar, empezando porque sus partidos también están siendo mencionados en el escándalo de gestión del riesgo, entonces por todo y por todo le van a decir no. Bueno, se nos acabó el tiempo.
Señor, Sí, es importante. es muy importante y les prometo que vamos a tener otra emisión para darle largas a este análisis que está muy interesante, por supuesto porque la ley de financiamiento aún no se define su futuro en el Congreso. Estaremos muy pendientes. Pedro y Paca, gracias como siempre. A Muchas ustedes, muchas gracias. gracias. Paca, qué gusto verla, Paca. Paca, me sumo, qué gusto. Y qué gusto también haber estado con ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en vivo. Quédense conectados, ya llega Signo Pesos. Feliz noche de jueves.